Muchas gracias. Dios los bendiga. Saludo en el nombre del Señor Jesús a toda la iglesia, todos los hermanos, todos los que participan en este culto virtual. Dios los bendiga muchísimo. Hoy vamos a meditar la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 4, versículos 13 a 25. Pero sin embargo debemos hacer un repaso. ¿Cuán importante es conocer la Escritura? Son tiempos críticos, tiempos en que la iglesia debe conocer la Escritura por sí misma. Cada creyente, cada cristiano debe conocer la Escritura por sí mismo. Cierto, los pastores, predicadores, maestros nos guían, nos ayudan, pero aparte de eso, cada uno de nosotros debemos conocer. Debemos examinar las predicaciones, las enseñanzas a la luz de la palabra. Lo que dice su servidor, deben analizar si realmente es así la Escritura. ¿Por qué no ojeamos con el capítulo 1 de Romanos? Empezaremos allí para continuar con el mensaje de la palabra. El capítulo 1 de Romanos, hemos dicho, Pablo empieza diciendo, Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. Él está al servicio del Señor. Jesús es su Señor, su patrón, su amo. Y dice, llamado apóstol. Él es apóstol por llamamiento. No llamado a ser. Él es apóstol por llamamiento. Y dice, apartado para el evangelio de Dios. Él fue separado para el evangelio de Dios. ¿Y qué es el evangelio? Es Jesús. Jesús es el evangelio, las buenas noticias, la buena noticia. Entonces él dice, ese evangelio, el versículo 2, fue anunciado, prometido por los profetas en las Santas Escrituras. Ya estaba dicho la venida del Señor Jesús a la tierra por nosotros, para nosotros. Y como hemos ya hablado bastante los primeros capítulos de esta carta, entonces ya deberíamos entender con claridad los versículos 16, 17, porque después de los saludos, de la salutación, una salutación teológica que Pablo presenta, y el versículo 16, 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Deberíamos entender, comprender con facilidad. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jesús vino aquí a la tierra para estar con nosotros. Fue a la cruz por nosotros, para salvación. No es para progreso material. No es para tener casas, autos. Es para salvación. Casas, autos se tiene trabajando. Y la bendición material ya está dada en el libro de Génesis para toda la humanidad. Y luego dice 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios. Deberíamos tener ya claro hasta aquí. La justicia de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios. Y hemos dicho, la justicia de Dios tiene su fuente en Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es amor. De ahí nace, viene la justicia de Dios. Y dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es de fe a fe. Todo es fe. La salvación es por fe. No por obras, no por la ley, no por lo que hacemos nosotros. Somos salvos, tenemos la gracia de Dios en nosotros, por nosotros, sobre nosotros,
Entonces, sí, debemos hacer buenas obras, obras que glorifiquen al Señor. Pero eso no es para salvación, no es para justificación. Entonces, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo vivirá por fe. El justo. ¿Y quién es el justo? No el que hace las buenas obras, el que ha aceptado la gracia de Dios, el que ha aceptado el Evangelio, la justicia de Dios. Justicia de Dios es Jesucristo. Entonces, el justo, ese es el justo, vivirá por fe. Así que nuestra vida cristiana es por fe, para fe. Y luego, versículos 18 hasta el final del capítulo 1, habla de la condición pecaminosa de la humanidad toda. Está mal, no reconoce a Dios. La humanidad toda tiene testimonio de Dios. La naturaleza, la creación nos habla. Pero el ser humano no quiere reconocer. Entonces, la humanidad se entregó al pecado, a cosas que no agradan a Dios, a hacer cosas que no agradan a Dios. Entonces, todo eso nos habla el capítulo 1, la segunda parte. Y el capítulo 2, recuerden que esta carta está escrita a la iglesia de Roma, a los hermanos de Roma. Una parte eran judíos creyentes, judíos que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y otra parte, gentiles, romanos, no judíos. Entonces los judíos tenían concepto de sí mismo, un concepto errado. Ellos decían, no somos como los gentiles, no somos como los que Pablo dice de los versículos 18 hasta el 32. No somos así. Entonces Pablo dice, no. Todos somos pecadores. El capítulo 2, versículo 17, hemos dicho ahí, los judíos muestran la vanagloria, el orgullo errado. ¿Hay orgullo bueno? ¿No errado? Podríamos preguntarnos. Pero la vanagloria, ellos decían, nosotros somos judíos, somos israelitas, tenemos la ley, somos tenedores de la ley, portadores de la ley, tenemos al Dios creador de los cielos y de la tierra. Además, somos circuncisos, somos circuncidados. Entonces, Pablo, en el capítulo, al final del capítulo 2, capítulo 3 muestra que no es así. Que ser judío, tener la ley, tener la circuncisión, tener a Dios como Señor, eso no es solamente de palabras, es aquí adentro, en el corazón. El capítulo 3, versículos 9 hasta el 20, muestra todos somos pecadores, judíos, gentiles. No hay uno justo, ni uno. Por tanto, la ira de Dios está sobre la humanidad, sobre todos los seres humanos. Entonces, pero no queda ahí el mensaje de Dios. Los versículos 21 a 31 del capítulo 3 muestra que Dios ha provisto su justicia y esa justicia es también universal, es para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Aquel que cree la justicia de Dios tiene salvación. Y el que no, dice, está privado. Por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, tener la gloria de Dios, es estar en comunión con Dios. Es vivir bajo su gracia, en su gracia. El capítulo 4.
los versículos 1 hasta 12. La Escritura, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, muestra y dice: la justificación siempre fue por fe. Así fue en el Antiguo Testamento. No solamente ahora, con la venida del Señor Jesús, con su muerte en la cruz, siempre fue así. Entonces pone como ejemplo a Abraham, porque los judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre. Y la Escritura dice, Pablo dice, no, Abraham, idólatra, pecador, impío. Tremendo escuchar eso, ¿no? Pero eso hemos leído en el libro de Josué, en el capítulo 4, versículo 5. Abraham fue justificado por fe, por su fe en la promesa de Dios. Entonces dice el versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces Abraham fue justificado por su fe. Y esa fe ni siquiera de nosotros, pues es don de Dios, dice en Efesios. Y pone otro ejemplo, versículos 6, 7, 8, a David. Ya en el tiempo de la ley. Ya en el tiempo de la ley. Entonces, dice, David también se gozó en la justificación de Dios por fe, no por obras. Entonces, los versículos que siguen del capítulo 4, dice, la circuncisión es una señal externa en el Antiguo Testamento de los que aceptaron la promesa de Dios. La circuncisión no es señal, no es obra, no es trabajo para ser justificado. Es señal de que fue justificado. Eso es lo que dice Pablo, hablando de Abraham. Entonces, hoy, el capítulo 4, versículos 13 a 25, dice, la promesa hecha a Abraham también es por fe. Entonces leamos el versículo 13 y los versículos que siguen. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Dice, la promesa que Dios hizo a Abraham no es por la ley, no por la ley, sino, dice, por la justicia de la fe. La promesa hecha a Abraham. Y Abraham alcanzó esa promesa de Dios por la fe. Así que la justificación es por fe. La promesa también por fe. Eso es lo que enfatiza esta porción de Romanos capítulo 4, versículos 13 a 25. Y podemos dividir esta porción en tres partes. Los versículos 13 a 16 nos habla de la promesa a Abraham por la fe. Los versículos 16 a 22 nos habla, Abraham es padre de la fe de todos los creyentes. Y los versículos 22 hasta el final, versículo 23 hasta el final, nos habla la justicia imputada a los creyentes hoy en día, en este tiempo de la gracia, como la Escritura llama. Entonces, dice el versículo 13, la promesa dada a Abraham fue por medio de la justicia de la fe. La promesa que sería heredero del mundo. ¿Qué promesas recibió Abraham? Deberíamos ir al libro de Génesis y vamos al libro de Génesis, el capítulo 12.
porque allí está la promesa que Dios le dio a Abraham. El capítulo 12 dice, los versículos 1, 2, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que Dios había hecho a Abraham cuando estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, no cuando llegó a la tierra de Canaán. Cuando estaba en Ur de los Caldeos, Dios le dijo, deja esta tierra, anda a la tierra que te mostraré. En Romanos nos dice que la promesa de ser heredero del mundo. Y en esta porción que acabamos de leer, no dice que Abraham iba a ser heredero del mundo. ¿Qué quiere decir heredero del mundo? ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a Romanos, al capítulo 4, la porción que estamos considerando, meditando, entonces se refiere a la última parte del versículo 3, porque dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Antes de que Abraham sea circuncidado, antes de que Abraham conociera la ley, no conoció la ley, antes de la ley, porque la ley es con Moisés, Dios hizo la promesa y le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios prometió a Abraham bendecir a toda la tierra en Abraham. De eso está hablando. ¿Y qué es eso, esa bendición, esa promesa? Es la salvación. Es la salvación que hoy nosotros entendemos, gozamos. Y esa promesa de la bendición en Abraham, todas las familias de la tierra, siempre fue por fe. Así que Dios le dio esta promesa, versículos 1 a 3 del capítulo 12 de Génesis, fue por fe. Y Abraham aceptó. Como aceptó, fue contada para justicia su fe. Entonces, en Romanos, el capítulo 4, vamos ahora a considerar, habiendo visto, entonces, Pablo continúa diciendo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, esa promesa de bendecir en Abraham a toda la tierra es por fe. No por fe, no por ley, no por obras de la ley tampoco. Entonces el versículo 14 dice, porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, la fe es el camino, el medio para alcanzar la promesa. La ley no es compatible con la promesa, ni con la fe. Porque dice, si la promesa fuese por la ley, entonces la ley hace vana la fe, inutiliza y anula la promesa. Entonces,
la promesa hecha a Abraham es por fe. Es por fe. La fe es el medio para alcanzar la promesa de Dios. Y esa fe ni siquiera es nuestra. No fue de Abraham, es de Dios. Es parte de la gracia de Dios, la fe. Continuamos el versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce, muestra, revela la ira de Dios, porque la ley dice que todos somos pecadores. Nadie es justo. No hay uno justo sobre la tierra. Por tanto, la humanidad toda merece el juicio de Dios. Eso es lo que dice la ley. Produce ira. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, la persona que no conoce la ley, entonces ignora el juicio de Dios. Pero no del todo. Porque hemos visto en el capítulo 1 de Romanos, el capítulo 2, la humanidad tiene testimonio de Dios. La naturaleza revela, muestra, habla a gritos que hay un Dios todopoderoso. Y además Dios ha puesto en el corazón del ser humano lo que tiene que hacer, lo bueno que tiene que hacer. Por eso hemos dicho, en la cultura andina, la trilogía, los tres principios de los incas, que también es de los aymaras, Amayuya, Amaqueya, Amazúa, precisamente muestra ese testimonio de Dios en el ser humano, porque el hombre, la persona, es hechura de Dios, es criatura de Dios, por tanto es un ser moral también. Entonces, pero sin embargo, el versículo 16, por tanto es por fe, la promesa es por fe, para que sea por gracia. Gracia es el favor de Dios que recibimos sin merecerlo. Y Abraham recibió la promesa de Dios. No porque merecía, no porque era bueno, sino por gracia a través de la fe. Y la fe es parte de la gracia. Por eso nosotros debemos estar agradecidos a Dios, porque nosotros somos salvos, estamos en la gracia de Dios por la fe que Dios nos dio. Y nosotros aceptamos por esa fe, a través de esa fe. Entonces es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros. Así que Abraham es padre de todos los creyentes, eso está diciendo. Los judíos que estaban bajo la ley, con la ley, eran obradores de la ley según ellos, pero no cumplían. Pero se aceptan a Cristo por fe, entonces son hijos de Abraham. Y también los gentiles, los que no son de la ley, sino que siguen la fe de Abraham. Porque en el capítulo 4, versículo 12, dice, Abraham dejó huellas para que nosotros podamos seguir la huella de la fe que dejó. Entonces, Abraham es padre de la fe, tanto de judíos como gentiles. 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, de muchas naciones, delante de Dios. ¿A quién creyó? El cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si fuesen. Abraham creó la promesa de Dios. Es interesante cuando Pablo dice de Abraham
Dice, Abraham creó a Dios, el cual da vida a los muertos. Llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué dirá? Es que la promesa de Dios a Abraham de ser padre de una nación grande, de que en él, en su descendencia, serían benditas todas las familias de la tierra, entonces Abraham tenía que tener hijos. En el capítulo 12, versículos 1, 2, 3, Abraham no tenía hijo. Ya tenía 75 años de edad. Su esposa Sara, 10 años menor, 65. Entonces, cuando Abraham escuchó la promesa de Dios, cuando estaba saliendo para salir de Ur de los Caldeos, entonces él decía, ya estoy viejo. Sigamos con la lectura. El versículo 18 dice, él creyó, él tuvo fe en esperanza contra esperanza. Porque tener hijo a la edad de 75 años era como muerto. Pero él creyó contra esperanza, contra toda esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, de muchas naciones, conforme a lo que había dicho. Así será tu descendencia. 19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como ya muerto, siendo casi de 100 años. Cuando Dios confirma la promesa que le había dado en el capítulo 12 de Génesis y después capítulos posteriores, Dios afirma, reitera su promesa. Y Abraham no tenía hijo. Él pensó que sería, la promesa de Dios se cumpliría a través de otro hijo, no un hijo por su esposa, Sara. Por esa razón él tuvo hijo con Agar, su sierva de Sara. Nació Ismael. Y Dios dice, no es así. No es así. Entonces, la fe de Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. 19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba casi muerto, siendo casi de 100 años. Cuando Dios reitera la promesa, tenía 99 años. Abraham. Y la lectura de la escritura continúa. Dice, la esterilidad de la matriz de Sara. Sara ya tenía 90 años. Era anciana. Entonces, respecto a Sara, dos problemas. Ella era estéril. Número 2, ya era anciana. En Génesis dice, la costumbre de las mujeres ya había cesado en Sara. Humanamente hablando, no podía tener hijo. Imposible. Por eso dice, creyó en esperanza, contra esperanza. Y el versículo 20, cuando Abraham escucha la promesa de Dios, Dios le reitera, él piensa de su condición humana. Dice, tengo 99 años. Mi esposa ya no tiene la costumbre de las mujeres. Además, era estéril ella. Consideró. La fe es considerar. Pero creer en la promesa, porque eso dice 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él dijo, Señor,
aunque ya tengo 99 años, mi esposa 90 años, además estéril, además ya cesó la costumbre. Señor, yo creo en ti, creo en tu promesa. Eso es la fe. Eso es la fe. Y esa fe que Dios pone en nosotros y nosotros al creer activamos esa fe. Y nuestra salvación es por fe. La promesa de la salvación es por fe. Continuamos con la lectura. Él tuvo plena convicción, 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham dijo, ya soy anciano, ya soy viejo, mi esposa estéril, ya anciana, pero creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Y dio glorias a Dios. Entonces el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dios imputó la fe de Abraham para justicia. Como creó, Dios lo bendijo. Tuvo su hijo a la edad de 100 años. Sara, 90 años, estéril, había cesado la costumbre de las mujeres. Tuvo su hijo, porque tuvo fe. Así que la promesa hecha a Abraham es por la fe, no por la ley, no por obras. Entonces, como creyó y Dios contó por justicia su fe, entonces la promesa de ser heredero del mundo se cumplió. Porque la fe, el evangelio, está en todas partes. La iglesia, los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo, los salvos, los creyentes, estamos en todas partes, sobre la faz de la tierra. Y se va cumpliendo. Eso será hasta la venida del Señor. Y los versículos 23, 25 nos muestra, nos habla a nosotros hoy. Y Dios habla siempre, en cada generación, y para nuestra generación. Y si el Señor tarda en venir, para la generación que viene, las circunstancias, las adversidades que se nos presentan, en la que vivimos, no es obstáculo. Hermano, hermana, aprende a vivir por fe. No podemos congregarnos hoy. No podemos ir al templo. Pero la fe no depende de ir al templo. Depende de esa fe que Dios nos dio. Poner en la promesa de Dios, en su palabra, en lo que dice. Eso es lo que debemos hacer hoy. Papá, mamá, enseña eso a tus hijos pequeños. Jóvenes que están siguiendo, tienen uso de razón, ya saben lo que hacen. Ponga su fe, su confianza en la palabra del Señor, en su promesa. Crece en la fe. Fortalécete en la fe como lo hizo Abraham. Da glorias a Dios. Glorifica su nombre. Entonces el versículo 23, 25 dice, es la parte que ese mensaje para nosotros, para nuestra generación, y dice, sino que también, 23, no solamente con respecto a él se escribió, que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos. O sea que hoy de la misma manera como a Abraham su fe fue contada para justicia, hoy también para nosotros.
lo que Dios dijo a Abraham, lo que se escribió de Abraham en el libro de Génesis, también para nosotros hoy, para todos nosotros, los que aceptamos la promesa de Dios, el Evangelio, la salvación, la bendición espiritual que lleva a la eternidad, que es para vida eterna. Y dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe por justicia, esto es, a los que creemos en Él. ¿En quién creemos? En el que levantó de los muertos a Jesús. Creer en Dios. Creer en Dios. Creer en Dios. No en una organización, no en una denominación, no en una persona, no en un predicador, sino en el Dios que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual, es decir, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces la persona que cree en Dios, ese Dios que levantó a Jesucristo, nuestro Señor, de los muertos, y cree en Jesús, que fue entregado, murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Entonces esa fe es contada para justicia. Dios nos declara justos. Dios nos declara justos por su gracia, por creer esa fe que ponemos en ese Dios que resucitó a Jesús de los muertos. Cuando ponemos esa fe en Jesucristo, que fue entregado por nuestros pecados, resucitado para nuestra justificación, entonces, así como Dios contó la fe de Abraham para justicia, para justificación, esa fe que nosotros ponemos también es contada para justificación, para salvación. Así que la promesa hecha a Abraham es por fe. La promesa hecha a nosotros es por fe. Dios te bendiga, apreciado hermano y hermana. A todos los participantes en esta reunión virtual, Dios los bendiga. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Dios te bendiga. Firmes en la fe en este tiempo crítico por el que pasamos. El Señor está con nosotros. Dios es fiel en su promesa. Si hay algún indicio de duda, fortalécete en la fe. Glorifica a Dios. Acércate a Dios. Dile, Señor, ayúdame en la fe. Y Él nos ayudará. Así como Pedro estaba hundiéndose cuando estaba caminando sobre las aguas, dudó. Y él dijo, Señor, ayúdame. Y Jesús extendió su mano. Lo ayudó. Lo sacó. Así el Señor extiende su mano. Inclinemos nuestro rostro. Agradezcamos a Dios. Si estás pasando por tiempo difícil, Dios es fiel. Dios es fiel. Si ha de pasar algo negativo con nosotros, según nosotros negativo, para Dios es para su gloria y para nuestra gloria. A veces no entendemos. De todas maneras, glorifica a Dios, bendice a Dios. Así como Abraham tenía 99 años, Sara, 90 años, creyó y dijo, Señor, yo te glorifico, te bendigo. Oremos. Bendito Dios. Gracias por tu palabra escrita, Señor. Hemos leído. Tú eres Dios bueno, misericordioso.
Señor, eres Dios que cumple la promesa que haces. Cumpliste la promesa que hiciste, Señor, a Abraham. Señor, de la misma manera, la promesa que tenemos en tu palabra escrita, Señor, también es para nosotros. Hiciste, lo haces y lo harás, Señor. Bendito Dios. Ayuda, Señor, ayúdanos. Si estamos pasando tiempo crítico, quizás, Señor, la duda nos asalta. Quizás pensamos por un tiempo, dudamos, como Abraham consideró y dijo, ya tengo 99 años, mi esposa 90. Pero el Señor, Él te glorificó, te bendijo, se fortaleció en ti. Nosotros de la misma manera, Señor. Dios Santo, tú eres Dios soberano. Todo lo que nos acontece, Señor, es bajo tu soberanía. Tú conoces todo, Señor. Dios Santo, fortalece nuestra fe. El Evangelio, la justicia tuya, Señor, es de fe a fe. Bendito Dios, tu palabra leída, Señor, sea en nosotros, para tu gloria y para nuestra bendición, Señor. Bendice este tiempo. Gracias, mi Dios. Creemos en ti. Gracias, Señor Jesús. Moriste en la cruz, resucitaste. Eres nuestra justicia, eres nuestra justificación. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. El Señor los bendiga, apreciados hermanos. Muchas bendiciones.